Buenos días, alumnos. Me merece el honor de hablar brevemente de mi colega mexicano, el arquitecto Javier Senosiaín, y analizar, podríamos decir, su obra emblemática, La Casa Orgánica. Los invito, pues, entonces a disfrutar, como lo hice yo, de parte de su obra. El arquitecto Javier Senosiaín, nacido en México, ha combinado la docencia con el ejercicio profesional y la investigación. Egresó de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su obra se puede inscribir en el más radical organicismo, influenciado por Reich, von der Wasser, Gaudí, Steiner, Barragan, la naturaleza y el arte popular mexicano. Su arquitectura es un ejemplo de sustentabilidad integrada con la naturaleza y una búsqueda basada en la ética de los espacios. Nos dice, la naturaleza por sí misma es belleza, en ella encontramos una variedad infinita de formas, colores y especies, conviviendo en el universo de una manera perfecta, lógica e incuestionable. El único imperativo para vivir en armonía con ella es respetarla. A continuación podemos ver algunas de sus obras más conocidas, como La Serpiente, Nautilus, El Hongo, entre otros. Pasamos al marco teórico, conceptual y conceptual. ¿Qué diseñar? En la naturaleza la parte contiene un significado funcional con relación al todo. En la arquitectura orgánica, el todo no es la suma de las partes, sino la integración de cada una de las partes. Cuando un edificio y su contexto integran una unidad, todo se vuelve uno. Se pretende encontrar una trilogía de lo funcional, lo constructivo y lo estético. La creación es un camino largo y difícil que requiere, además de la imaginación creativa, una imaginación lógica y ordenada. En el esquema general se debe apreciar un todo embrionario que continuará gestándose hasta pasar a la síntesis. A su vez, esta última va a requerir la correspondiente imagen conceptual. Señalemos la importancia del concepto en el proceso creativo marcado en el cuadro. Para llegar a una imagen, a una buena imagen del concepto, no basta con tener una visión genial. La afirma Conrad. El acto creativo en general será el resultado del trabajo continuo y esforzado, fruto de muchos años de constante dedicación y esfuerzo mental. El arquitecto Senosiaín nos dice que el ser humano no debe desprenderse de sus impulsos primigenios, de su ser biológico, debe recordar que él mismo proviene de un principio natural y que la búsqueda de su morada no puede desligarse de sus raíces, es decir, debe evitar que su hábitat sea antinatural. Como consecuencia de los principios físicos universales, el movimiento hace que las cosas tiendan a construir formas curvas o esféricas. La naturaleza evoluciona a partir de ciertos ritmos y juegos cíclicos, imposibles de representar con quiebres totales. El hombre utiliza la forma curva en sus movimientos naturales alrededor de los objetos. Resulta imprescindible comprender que la arquitectura persigue la unión entre lo bello, lo útil y lo confortable. Una casa puede y tiene que gustar, servir y animar. Una vivienda debe vivificar. ¿Para qué o para quién diseñar? La casa fue proyectada por un cliente muy especial, el propio arquitecto Senosiaín y su esposa. El autor fue el mismo, junto a la colaboración del arquitecto Daniel Arredondo, realizada en el año 1985 en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. En el año 1990 se agrandó la familia, por lo que fue necesario realizar una ampliación llamada El Tiburón. El arquitecto nos dice que habitamos ciudades formadas por grandes edificios rectangulares que a su vez contienen habitaciones cúbicas, dentro de las cuales colocamos muebles llenos de ángulos rectos que a veces tienen cajones, donde casi siempre guardamos otras cajas más pequeñas. El ser humano desde que nace no hace sino pasar de una caja a otra hasta que muere. Entonces se le entierra así en otra caja. El hombre tiene en realidad tres pieles: la piel que se adapta al organismo, la ropa que se adapta al cuerpo y la casa que debería adaptarse también al ser humano. Esto último casi no sucede. El lugar que habitó el arquitecto Senosiaín junto a su familia por más de 20 años es tal cual lo imaginó, un lugar de pura forma redondeada, construida de acuerdo a las proporciones humanas. Un lugar donde el miedo queda siempre afuera, donde no hay necesidad de abrir puertas ni cerrarlas. A continuación voy a mostrar 3 diapositivas que reúnen numerosa información sobre el emplazamiento, el contexto, el sitio y la situación, el cómo diseñar.
diseñar. No me voy a detener sobre cada uno de los puntos analizados, ustedes tendrán el tiempo suficiente para ello, pero sí voy a remarcar algunos puntos sobresalientes. En el centro del actual territorio mexicano se localiza la Cuenca de México. Durante la época prehispánica, esta región geográfica tuvo una situación privilegiada debido a la existencia de un sistema lacustre de gran potencial. Integraba una abundante fuente de alimentos y materias primas, permitía una eficaz y rápida comunicación entre las poblaciones que se encontraban asentadas en toda la periferia del lago. Son estas algunas de las particularidades que convierten a la Cuenca de México en la cuna de algunas de las grandes culturas mesoamericanas. Naucalpan de Juárez integra el sector occidental de esta cuenca. Lamentablemente el paisaje de hace cientos de años fue muy distinto al del actual. La vegetación más abundante estaba constituida por bosques como los que ahora se encuentran en las zonas más altas de la sierra. Precisamente el terreno donde está emplazada la casa orgánica está rodeada de un área natural protegida muy importante que es el Parque Nacional de los Rentos. La topografía de los cerros aparece como un elemento jerárquico que define sistemas constructivos y tipologías. Determina la forma de adaptarse y habitar la pendiente. Si bien el territorio posee límites difusos entre lo formal e informal, estos mantienen una morfología y patrones identitarios entre los habitantes del cerro. Entre algunos de ellos sobresalen los sistemas de espacios abiertos. Más allá de las plazas aparecen los patios traseros o en los antejardín de las viviendas que actúan como un pulmón verde en el barrio. ¿Cuál fue la idea generadora? ¿Cómo diseñar? La idea más profunda de espacio que tiene el hombre es la del claustro materno. Este contiene las condiciones óptimas para el desarrollo y es ahí donde el hombre permanece durante 9 meses rodeado de protección y tranquilidad. En este ámbito vivimos nuestras primeras experiencias amparados en todo momento por el tibio líquido amniótico. Sin tregua buscamos espacios o moradas con la esperanza de encontrar algo que nos recuerde el seno de la madre. Los trazos se iniciaron un poco a la manera de los pintores líricos, dejando correr las líneas curvas, soltando las manos, jugando con formas libres. El muro es como una sinuosa serpentina que envuelve con sus curvas los espacios, dando pie a un proceso lúdico en el diseño, a través del cual se van esquivando los árboles existentes, deslizándose por las pendientes del lugar, buscando siempre la orientación sur, que es la más favorable, hasta generar de manera casi involuntaria, pero consciente, un volumen que recuerda a la suave envolvente de un embrión. Recordemos el sitio, la localización en una zona residencial. Vemos el trazado orgánico que se apropia del territorio, con un patrón urbano que se acentúa en la parte alta. El sitio como espacio verde irrumpe en la trama del espacio urbano. La casa orgánica está ubicada en un complejo que lo completó el tiburón, la ballena y la flor. Vamos a hablar un poco de las variables de configuración arquitectónica funcionales. La idea embrionaria del proyecto toma su cimen en una cáscara de maní, dos amplios espacios ovales con mucha luz, unidos por un espacio bajo y estrecho en penumbras, un espacio para dormir con el vestidor y baño y otro para convivir, estar, comer y cocinar. Así se llegó a la conclusión de que la casa tendría solamente dos grandes espacios, uno diurno y otro nocturno. Dos tipos de circulaciones, vertical de escalera y horizontales, pasillo que conecta recintos. Estos se relacionan entre sí por su proximidad y la continuidad que se logra entre ellos gracias a la ausencia de muros que los separan físicamente. Vamos a ver un poco las variables morfológicas y estéticas. Acá vemos una imagen aérea de la casa y acá tenemos las variables morfológicas y estéticas. Es importante saber que los bocetos y las maquetas hechas a mano no son ajenas en el proceso de diseño, especialmente en el arquitecto Senociaín. Fíjense ustedes en esta otra fotografía el gran aporte morfológico ambiental al espacio urbano, dado por la vegetación abundante integrada a la arquitectura. Vemos nuevamente un patrón definido por la ecoforma. Los cerramientos sobre la línea municipal plantean continuidad con un aporte colorido, lúdico y dinámico, mostrando una ruptura morfológica. La vivienda se genera a partir
de una cruz en el centro del terreno como referencia de un sistema de coordenadas cartesianas para marcar el centro de los círculos principales. La composición es principalmente volumétrica. La forma se distribuye en una envolvente estructural monolítica con recorridos condicionados por bordes cóncavos y convexos, intersecciones angulosas y ondulantes en un juego de luz y sombra. Las aberturas perforan la piel exterior para proporcionar luz y ventilación al interior. Existe un marcado contraste entre la textura interior semi-rugosa y la carpeta de césped que recubre la obra en el exterior. El suelo de la casa está cubierto por una alfombra de color arena con la idea de identificar la morada con la tierra. Muros y techos tienen el mismo color a fin de otorgar una continuidad cromática. La luz en la obra, como artífice de toda presencia, permite que las sensaciones sean la modelación a través de las sombras, las cuales exaltan y dan emoción a la construcción. En cuanto a las variables espaciales, el espacio es único, limitado solamente por las envolventes exteriores. La desaparición de muros interiores prescindibles permite unificar los recintos creando un espacio continuo, abierto y fluido. Los grandes paños de vidrio desmaterializan los límites entre el interior y el exterior del edificio, creando continuidad visual entre lo artificial y lo natural. Los espacios siguen el ritmo natural de los movimientos del hombre, donde el mobiliario está integrado, facilitando la circulación y aprovechando gran parte del área construida. No solo son expresiones plásticas, hay un valor inconmensurable entre la relación función envolvente-forma. Es difícil decir dónde termina el jardín y dónde comienza la casa, o dónde termina la casa y dónde comienza el jardín. Vamos a hablar de las variables ambientales ecológicas. El sol y la tierra trabajan juntos para mantener la temperatura estable en el interior de la casa. Recordemos que estamos en el hemisferio norte y la mejor orientación es la sur, la cual la tiene esta vivienda, además de captar los mejores vientos. Los vegetales y la topografía proyectan sombras y son barreras contra el polvo y el ruido. Refrescan el ambiente con la evaporación y transpiración. Aumenta la humedad del aire produciendo un enfriamiento conductivo que ayuda a mantener el equilibrio del medio ambiente. La ventilación se facilita gracias a las formas aerodinámicas de la morada que permiten la libre circulación del aire. La forma edilicia juega un rol fundamental en el impacto del medio ambiente sumado a la economía que genera en la utilización de menos materiales que en una casa convencional. Vamos a hablar de las variables tecnológicas y económicas. Para alcanzar la continuidad se utilizó el ferrocemento, material con estructura monolítica, resistente, moldeable y de gran plasticidad. Se colocaron mallas de gallinero trenzadas y luego se lanzó el mortero. La cubierta se cubrió con poliuretano estriado que sirve como aislante e impermeabilizante. La tierra y el césped protegen la membrana del sol, viento, granizo y del ciclo húmedo-seco, evitando la forma de hidrataciones y causantes de fisuras y por consiguiente de humedad. La duna verde es la envolvente del volumen interior, el cual es casi invisible. Caminar sobre el jardín es caminar sobre el techo mismo de la casa. Termino con unas palabras del arquitecto Senosaín que creo nos pueden ayudar a reflexionar. Una filosofía que busca la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural, de ahí su originalidad. Y es curioso, la palabra original viene de la palabra origen. Se trata también entonces de ir al origen de las cosas. Muchas gracias por su atención y les deseo un feliz comienzo en este segundo cuatrimestre.